Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez al pendiente del estudio de la Biblia que estamos llevando a cabo en este tiempo con el libro de Hechos. El libro de Hechos que estamos estudiando, como vemos, es un enlace entre los evangelios y también la doctrina, que son las cartas apostólicas. Y para nosotros es verdaderamente un deleite estudiar este libro histórico en realidad, que nos habla acerca de qué sucedió después de que Cristo se fue al cielo y cómo siguieron sus apóstoles predicando el Evangelio, cómo se fue desarrollando todo hasta la fecha. El, el estudio de este libro nos puede hacer también entender que el llamado de nosotros como creyentes es predicar las buenas nuevas. Como les decía, desde que Jesús se fue hasta la fecha, porque como vemos con los apóstoles, ellos predicaron constantemente las buenas nuevas. No importaba lo que ellos enfrentaran, seguían evangelizando. Y es nuestro papel hablar de Cristo todos los días, predicar el Evangelio, sembrar, estar al pendiente de las necesidades espirituales de los demás. Y un buen parámetro para saber cómo está tu salud espiritual como creyente es pensar a cuántas personas les has testificado, a cuántas personas has ganado para Cristo, o en cuántas otras les has sembrado o orado por ellas. De lo que tú consideres que ha sucedido en tu vida respecto a eso, pues se ve que tu vida espiritual está creciendo o no. Bueno, vamos a iniciar resolviendo el quiz 442, el cuestionario que tenemos aquí cada semana, que en realidad es bastante útil para ayudarnos a escudriñar las escrituras. La primera pregunta dice: Jesús es descrito como, o sea, en la Biblia, o en el Nuevo Testamento más bien, ¿cómo se describe a Jesús? ¿Como la palabra, como la puerta, como la luz del mundo o como el camino? Las cuatro es lo correcto, es descrito por esas cuatro palabras y aún otras más, pero por todas estas Jesús es descrito así. Número 2. Completa la siguiente frase o versículo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo o recibido arriba en gloria. O todos los anteriores es predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16 nos dice esto. Como vemos, este cuestionario habla acerca de la deidad de Cristo, de lo que es la persona de Cristo, la singularidad de nuestro Salvador. 3. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás cuando éste le dijo, Señor mío y Dios mío? Cuando se le apareció a Tomás con los otros, ¿qué fue lo que respondió Jesús cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío? A. Solo hay un solo Dios, el Padre de las luces. B. Porque me viste, creíste. Benditos los que no ven y creen. C. No me adores, Tomás. D. Yo y el Padre uno somos. La respuesta es sencilla, es B. Porque me viste, creíste. Benditos los que no ven y creen. En Juan 20, 28 y 29. 4. La iglesia es ¿de qué está constituida la iglesia? ¿O de quién es la iglesia? ¿Del conjunto de los creyentes? ¿De Dios? ¿De los llamados a salir? ¿O de los santos? La respuesta es: la iglesia es de Dios, dice en Hechos 20, 28 el apóstol Pablo. 5. Completa. ¿De quiénes son los patriarcas? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y hay que completar. Y la vida eterna, y el Todopoderoso, bendito por los siglos, o el Príncipe de paz. El versículo es Romanos 9:5, donde dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La respuesta es bendito por los siglos. 6. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la que Pablo le habla a Tito? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la que Pablo le habla a Tito? A. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos los términos de la tierra verán a Dios. El día del tribunal de Cristo o la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Y la respuesta está en Tito 2:13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 7. En Hebreos dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿A qué se refiere esto? Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. Se refiere a Cristo, a el Padre, al Espíritu Santo o al Rey David. La respuesta es a Cristo en Hebreos 1:8. Pregunta 8. En 1 de Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, hay que completarle, el verdadero Dios al que debemos alabar, el verdadero Dios, el Padre de Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, o el verdadero Dios y el río de la vida. La respuesta es, este es el verdadero Dios y la vida eterna, en 1 Juan 5:20. 9. ¿A quién le dijo Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? ¿A quién le dijo Jesús? ¿Tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido? ¿Se lo dijo a Felipe? ¿Se lo dijo a Tomás? ¿Se lo dijo a Andrés? ¿O se lo dijo a Pedro? Se lo dijo a Felipe en Juan 14:9. Porque Felipe le decía, pues queremos ver a Dios y ya, con eso sería suficiente. Jesús le dice, pues aquí estoy. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. 10. Isaías dice del Mesías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de amor, príncipe de alegría o de gozo, príncipe de paz o príncipe por la eternidad. La respuesta es muy conocida en Isaías 9:6, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, pues qué bueno que a los que lo resolvieron pues, se llevaron un buen ratito ahí y qué bueno que lo hacen porque les ayuda mucho a conocer la Biblia y temas importantes como este. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de Hechos. Para empezar vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por todas las pruebas por las que nos haces pasar y a través de ellas nosotros podemos glorificar y también podemos saber que tú estás al pendiente de nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean. Todo esto lo sabemos y todo esto lo comprendemos por el estudio y meditación de tu palabra, porque de esta manera aprendemos más acerca de ti. Nos conocemos mejor a nosotros mismos y aprendemos a depender de ti en cada momento, cada hora, cada día de nuestra vida. Danos sabiduría y entendimiento esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Terminamos el capítulo 1 del libro de Hechos. Jesús se va al cielo. Se reúnen los discípulos y como Judas desertó,
pues tenían que poner un sustituto de Judas porque Jesús le había dado mucha importancia al número 12 de los 12 apóstoles. Entonces tenía que encontrarse alguien que sustituyera a Judas. Ya vimos que fue Matías. Bueno, vamos a continuar con Hechos 2. Hechos 2, 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es uno de los eventos clave del inicio de la iglesia. De hecho, ahí inicia la iglesia. Como tal, llena del poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que tenían enfrente estos discípulos, estos apóstoles. Lucas aquí no nos da en el libro de Hechos muchas fechas exactas. Aunque es un libro histórico, no da fechas exactas, pero podemos fechar el día de Pentecostés del año 30 después de Cristo, que fue en ese año, que fue a finales de mayo de ese año, el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés no está en el Antiguo Testamento, sino que es una palabra griega, Pentecostés, que significa quincuagésimo o cincuentavo. Los judíos le llaman a esa fiesta, a la fiesta de las semanas, que es el 50º día después de la Pascua. El día 50 después de la Pascua se le llama la fiesta de las semanas. En Levítico 23, 15 y 16 dice: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. También se le llama en Éxodo 23 la fiesta de la cosecha. Los judíos consideran esa fiesta con el tiempo que presentaban los primeros frutos de la cosecha del trigo. Por eso le llamaban también la fiesta de la cosecha. En ese momento, el 50º día, como el Señor les dijo, me ofrecerían el nuevo grano a Jehová. Después de la destrucción del templo, en el año 70, pero ya después de Cristo, este festival los judíos le cambiaron el significado. Ahora conmemoran el día en que recibieron el decálogo o cuando recibieron la ley en el monte Sinaí. No fue algo que nada más se les ocurrió, está basado en una referencia cronológica de Éxodo 19:1 que dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El mes tercero fue la tercera luna después de la salida de Egipto, que es al principio del mes de Siván de ellos, que fue aproximadamente 44 días después de la primera Pascua, la cual se celebró en Egipto. Y después a la tercera luna se les dio la ley. Y por eso ellos ahora celebran esa fecha, no como los primeros frutos, sino la del cuando se les dio la ley o decálogo. Bueno, regresando al evento que sucedió ahí, estaban ellos juntos en un lugar, dice. No se nos dice cuántos, pero podemos suponer que eran los 120 de las cuales hablamos en el capítulo anterior. El lugar tampoco se especifica, pero pudo haber sido el aposento alto, aunque no se sabe con certeza, donde hubiera 120 personas. La mañana de ese día de Pentecostés,
el lugar donde estaban sentados, dice que estaban sentados los discípulos, repentinamente se llenó con lo que parecía un vendaval, o sea, un viento muy fuerte, muy recio desde el cielo. Era el sonido de un recio viento que soplaba. En realidad no era un viento, o sea, no era algo que entró el viento como un huracán, un tornado ahí, no. Era el sonido de un fuerte viento, como no sé si ustedes han escuchado el viento cuando sopla en un momento tremendo, se oye muy fuerte. Y ahí reunidos tuvo un sonido así de un viento fuerte que soplaba. No sabemos si solo ellos lo escucharon o también los que estaban afuera, no sabemos. Pero seguramente, pues sí, porque fue un viento recio, o pudo haber sido que el Señor nada más permitiera que lo escucharan los que estaban ahí reunidos. La palabra griega para viento es neuma, como neumólogo, eh, que significa viento o aire, y generalmente simboliza el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Por eso ahorita vemos que la palabra viento o neuma está relacionada con el Espíritu aquí en Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel profetizó a los huesos secos? O sea, por mandato divino el viento llegó, sopló sobre esos huesos en ese valle y fue el aliento de Dios que sopló sobre ellos el que les dio vida. El pasaje está en Ezequiel 37, 9 y 10 que dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, probablemente, no sabemos, recordando este evento, fue que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, la experiencia de estos discípulos en esa ocasión fue muy clara. El Espíritu de Dios vino sobre ellos con poder. Así de claro, con poder. Como vemos, algo muy, muy impactante para ellos en ese momento. Dice Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, Juan el Bautista había profetizado que el que vendría, dijo Juan el Bautista, llevaría a cabo un bautismo con agua y con fuego. En Lucas 3, 16 y 17 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Bueno, en esta experiencia de los discípulos del fuego, así como el fuego, así como el viento, pues juegan un papel esencial en todo esto, porque es la manifestación de la venida del Espíritu, que es tanto visible como audible, de esas dos formas. Lo oyeron y lo vieron. Lo que vieron fue lo que parecía lenguas de fuego, o sea, llamaradas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Realmente no podemos describir la experiencia única que ellos vivieron, fue algo que solamente ellos sintieron. También, como no podemos describir lo que sintió Moisés frente a la zarza que ardía. Pero lo cierto es que Dios en ese momento vino de arriba como puro fuego celestial. Fueron lenguas como de fuego, pero no debemos confundir esas lenguas con a las que se refiere después los apóstoles hablando
más adelante sobre los idiomas. Son diferentes cosas, aunque la palabra es la misma. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, sin ahondar mucho en lo que realmente sintieron los discípulos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese bautismo espiritual predicho por Juan el Bautista y luego prometido por Jesús, se estaba llevando a cabo en ese momento. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu. La frase griega literal dice, y llenados fueron todos. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto griego nos habla con un verbo que está en pasado. Fueron llenos o llenados fueron. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un tiempo pasado en el idioma griego que no tenemos nosotros, que se llama aoristo, en el cual está esta palabra, que quiere decir que se lleva a cabo un evento una vez y por todas, que no es repetible. El texto griego nos dice claramente que ese evento tomó lugar una vez por todas, algo que no se puede volver a repetir. Es decir, que el Espíritu no llegó y se fue, sino que permaneció. El derramamiento del Espíritu entonces no es repetitivo, porque el Espíritu Santo permanece con la persona que ha sido llenada por él, como es evidente en este relato de Lucas. No así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí venía y se iba. Y cuando venía la gente profetizaba. Era la forma en que se manifestaba la llenura del Espíritu. Hay un pasaje en Números 11:26 que dice: ahí habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. O sea, fueron llenos del Espíritu y la gente se reunió a profetizar en el tabernáculo, pero ellos se quedaron fuera y el Espíritu hacía que ellos profetizaran también donde estaban. Pero ahora la venida del Espíritu sobre los discípulos significa no que se pongan a profetizar cosas que van a pasar en el futuro. Sí significa una predicación profética, pero no un discurso profético al del Antiguo Testamento, sino algo muy peculiar. Esta llenura del Espíritu fue expresada en otras lenguas, otros idiomas. El derramamiento del Espíritu, que inició en Jerusalén, se empieza entonces a diseminar en círculos concéntricos, como cuando avientan la piedra al agua y se hacen los círculos que se van diseminando. Así, porque inició en Jerusalén, siguió en Samaria y después a los gentiles hasta llegar a Roma. Y todo esto pues fue el mandato de Jesús de que fueran testigos de él hasta lo último de la tierra. Comenzaba entonces todo eso. El efecto que el Espíritu Santo tiene en cada creyente que es poseído por el Espíritu es una conducta que solo puede ser alcanzada por la influencia de este Espíritu. O sea, en realidad la llenura del Espíritu, la venida del Espíritu en el creyente actual es cuando hace una decisión por Cristo, cuando le dice a Cristo que Él es su Salvador y su Señor, creyendo de todo corazón lo que hizo por Él en la cruz. El Espíritu viene a su vida y el Espíritu lo llena y ya no se va, ahí se queda. Y entonces no solamente llega para hacer que la persona se ponga entusiasta y predicar el Evangelio, que es generalmente lo que hace uno cuando el Espíritu llega, sino también que su vida cambia. El Espíritu Santo no solamente llena, sino también capacita, controla y capacita. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Entonces, el que tiene todas estas manifestaciones del Espíritu está lleno del Espíritu. El Espíritu no solo lo controla, sino lo capacita para que muestre todo esto. La palabra lengua, que es glosa, y en este caso glosais, significa el lenguaje hablado. Es por eso que Lucas dice que cada uno los oía hablar en su propia lengua en el versículo 6. O sea, no es, aunque significa también el órgano de la boca que tenemos dentro de la boca, en realidad aquí significa en lenguaje hablado, por eso dice cada uno los oye hablar en su propia lengua. Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Lo que ellos comenzaron a predicar fueron, dice aquí, las maravillas de Dios. O sea, en realidad las lenguas que esos creyentes hablaban eran idiomas muy diversos desde Persia hasta Roma. Y comenzaron a, pues no realmente a predicar teología, ¿no? Sino dice que predicaban las maravillas de Dios, o sea, en realidad empezaban a hablar de lo que Jesús había hecho en sus vidas en ese momento, pero en el idioma de las personas que existían ahí, que eran de otros lugares. No podemos tomar por iguales lo que sucedió en Pentecostés, que eran lenguajes conocidos, y las lenguas habladas en la iglesia de Corinto, porque ahí hay una diferencia. Los que hablaban en otras lenguas en Pentecostés no hablaban para la edificación de la iglesia expresamente como en las lenguas de Corinto. Mientras que en Corinto el hablar en lenguas tenía que ser interpretado, en Pentecostés los oyentes no necesitan tener intérpretes, porque ellos oyen y pueden entender sus propios idiomas. El hablar en lenguas en ese momento venía de dentro de la persona como una manifestación interna del espíritu. El viento y el fuego fueron las manifestaciones externas. Hechos 2:5-8. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se contó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, los judíos que estaban en Jerusalén en ese momento, la mayoría eran peregrinos que venían de varios lugares para celebrar la fiesta de las semanas o de los frutos, la de Pentecostés en Jerusalén. Aquí les llama varones piadosos, pues se refiere a judíos tanto de nacimiento como prosélitos, que no eran de nacimiento. ¿Por qué? Porque solamente ellos podían entrar al templo, o sea, no podían entrar otras personas, para poder tomar parte en los servicios especiales de la conmemoración. Muchos de esos visitantes se sorprendieron cuando escucharon las alabanzas de Dios, las maravillas de Dios, dichas por los discípulos en sus propios idiomas. Se decía que los fariseos, los principales sacerdotes, permitían que algunas frases de los salmos que se repetían en esos momentos se podían decir en el idioma de los judíos que eran de otras tierras, porque lo ideal era que se leyeran en el hebreo. Pero pues en este caso la mayoría de los que estaban allí empezaron a escuchar todo esto, pero en su propio idioma, y venían de lejos. Y escucharon esta forma de hablar hacia ellos, y ellos se sorprendieron mucho, pues, porque en realidad en aquella época no había intérpretes de nada.
los que escucharon ese sonido, porque dice que era un sonido grande, no me refiero al asunto de la venida del Espíritu, sino cuando estos discípulos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Estos escucharon el sonido en esta ocasión, pero en esta ocasión no fueron propiamente dicho gentiles, sino eran judíos y prosélitos, los varones piadosos. O sea, la evangelización de los gentiles después se fue desarrollando paulatinamente, se fue registrando más adelante dándole una gran importancia. Pero en ese momento los varones piadosos eran los representantes de varios lugares de donde habían venido y de los dialectos de esas tierras. Hechos 2, 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muchos. O sea, la lista que nos da aquí Lucas es de importancia por el contexto y además porque tiene algunas características especiales de interés. Por ejemplo, dice aquí partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Todos estos estaban al oriente del río Éufrates. Si ustedes tienen sus Biblias y tienen mapas al final de sus Biblias, pueden ubicarse. Todos estos lugares estaban al este del río Éufrates. La mayoría ahí hablaba arameo. O sea, fueron la tierra de la dispersión de las 10 tribus del norte de Israel, ¿se acuerdan? Que se llevaron a cabo en el siglo 8 y séptimo de antes de Cristo por los asirios, que las 10 tribus del norte de Israel se las llevaron cautivas y las deportaron por esas tierras. Pero ellos nunca perdieron su identidad completamente y su número aumentó porque después sucedió la deportación en los tiempos de Nabucodonosor. O sea, pero después de un tiempo, a pesar del decreto persa de que se les autorizaba a los judíos regresar a su tierra, muchos decidieron quedarse y así esos asentamientos aumentaron considerablemente. Por eso venían mucha gente de esos lugares a Jerusalén, pero hablaban ya un idioma arameo mezclado con los de allá, dialectos de aquel lugar. O sea, no hablaban propiamente dicho un arameo puro. Dice otro tipo de personas, dice de Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia. Bueno, dice de Judea, se ha discutido sobre por qué se nombra Judea aquí, si estaban en Judea. Realmente no hay una explicación satisfactoria a eso, los manuscritos más antiguos tienen la palabra, tal vez alguien la adicionó. Los demás lugares, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, se sabe que había ya una gran cantidad de judíos en aquella época y todos ellos hablando los idiomas de ese lugar. Acuérdense, ahí más adelante lo vamos a ver en Hechos, se habla de la lengua licaónica en un lugar de esos. O sea, realmente había muchos idiomas y dialectos en ese momento. Pero en esos lugares ya había evidencia de que había muchos judíos en aquellos lugares. Realmente se ha visto que inclusive se han encontrado inscripciones judías en la costa del Mar Negro hacia el norte, en Crimea, de aquella época. Otros lugares de donde venían, dice ahí en la lista, Egipto y las regiones de Libia y Cirene. Bueno, esto es parte del norte de África, o sea, y también tenían sus propios idiomas. Como vemos en la Biblia, hubo muchos judíos viviendo ahí. Se dice que en Egipto había dos de cada habitantes en Alejandría eran judíos. Y en el año 38 después de Cristo llegó a ser, según un historiador, el historiador Filo, hasta 1 millón de judíos. También dice Libia y Cirene, que es más o menos el mismo lugar. Y ahí también ya había un gran número de judíos. De Cirene lo sabemos porque más adelante se nos habla de eso. Por ejemplo, Hechos 6:9
Nos dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene. Y en Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Y también en Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene. O sea, ya de ahí había mucho judío que iba a las fiestas a Jerusalén, pero cada quien con su propio idioma. La lista sigue diciendo romanos, residentes, así judíos como prosélitos. Aquí dice romanos. Este es el único contingente europeo mencionado aquí por Lucas. Probablemente no lo menciona aquí, pero había también griegos. No se sabe con certeza quién o quiénes son los fundadores de la iglesia en Roma. Cómo fue que inició la iglesia cristiana en Roma. Cuando Pablo llegó a predicar ahí ya había una iglesia bien formada de creyentes ahí en Roma. Se ha especulado mucho, pero posiblemente fueron algunos de los que se convirtieron en Pentecostés. De ahí se regresaron a sus lugares y probablemente fundaron la iglesia en Roma, como también los que fundaron la iglesia en Damasco. Los judíos comenzaron a llegar a Roma aproximadamente en el siglo II a.C., y ya para la era cristiana había entre 40 y 60 mil residentes en Roma. Muchos de estos, estos datos los sabemos por inscripciones encontradas en las catacumbas, porque no se sabe de sinagogas en Roma, pero en las inscripciones en las catacumbas dice que sí había varias. Bueno, la lista termina con cretenses y árabes, los de la isla de Creta. Había también ahí judíos que hablaban en su idioma. Y árabes, los árabes no son como los de ahora de Arabia Saudita, donde la península, los árabes se refería a los habitantes al este del río Jordán, del reino de los nabateos, que era liderado en aquella época por el rey Aretas, que ustedes ven que Pablo menciona en segunda de Corintios. La sorpresa para estos que llegaron ahí fue escuchar las alabanzas, las maravillas de Dios en sus propias lenguas, por medio de unos galileos. Dice: estos son galileos. Sabían que eran galileos porque su acento los delataba. Pero galileos y que hablaran en su propia lengua, para ellos los sorprendió muchísimo. Este evento podríamos verlo de una forma importante, porque este evento fue nada menos que el reverso, o la reversa de la maldición de Babel, en que se inició toda la variedad de idiomas. Y aquí hay mucha variedad de idiomas, pero ahora todos hablan. Los que hablan, las personas les entienden lo que dicen. Hechos 2, 12 al 13. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, aquí vemos que la perplejidad va en aumento. Algo fuera de lo común está sucediendo, la gente está confundida y muchos de ellos se preguntan: pues, ¿qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Mucha gente sincera diciendo: ¿qué sucede? ¿Qué es esto? Sin embargo, Lucas nos dice que un cierto grupo de personas ridiculiza a los apóstoles y a los que están con ellos. Desde ese inicio hubo ya incrédulos que se oponen a la iglesia de Cristo, desde ese mismo momento, desde el nacimiento de la iglesia. El mundo ridiculiza, el mundo cuestiona, y esa es la estrategia del diablo contra Jesús y sus seguidores. Muchos de ustedes han sido sujetos de burlas, otros de cuestionamientos, de interrogamientos, de situaciones difíciles, burlándose de ustedes y de su creencia. Dios realiza milagros que todos ven y todos oyen, pero los incrédulos siguen rehusándose a creer y se van endureciendo cada vez más. Se burlan. La burla es algo muy común ahora, sobre todo en un mundo que cada vez cree más
en la ciencia y alaba la ciencia que en Dios y en Dios Jesucristo. Dicen que los apóstoles estaban borrachos, o sea, intoxicados de tanto beber vino en ese momento. El mosto era un vino al que se referían ahí, era un vino dulce, fermentado, que sí los embriagaba a las personas. Como vamos a ver más adelante, la explicación que da Pedro acerca de eso no es que estuvieran así. Las personas llenas del Espíritu actúan de una forma diferente a los que no tienen el Espíritu. Y por eso les resulta extraño a la conducta de ellos. La conducta que ustedes realizan al hablar de Cristo, al referirse a las personas, al actuar, al tener una conducta diferente, puede hacer que las otras personas los cuestionen o lleguen a burlarse de ustedes. Pero el actuar guiados por el Espíritu es muy diferente al actuar de los que son guiados por el otro Espíritu. Si tú te has burlado de los creyentes o en un momento dudaste mucho de lo que ellos predican o dicen o hacen, considérate, probablemente no tengas tú el Espíritu de Dios. Si tú te guías por ti mismo, por tus instintos, pues entonces el Espíritu no es el que te guía. La persona que tiene el Espíritu primero deja ser guiada por Él, consulta a Dios para todo, ora a Dios para todo, de tal manera que pueda ser un buen testigo de los creyentes de Jesús en medio de esta sociedad. Si tú deseas ser un testigo de Cristo, tienes primero que convertirte al cristianismo. La conversión al cristianismo no es un rito, la conversión al cristianismo es creer de todo corazón en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por los pecadores. Pagó por los pecados de las personas para que estos no se fueran al infierno cuando murieran, sino que se fueran al cielo porque creyeron en lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Y si tú quieres hacer esto, si te das cuenta de que sigues en pecado, de que no tienes el Espíritu de Dios, pues entonces es un buen momento para que tú hagas esta decisión por Él. Si tú quieres hacerlo, lo que tienes que hacer es pedírselo, arrepentirte de tus pecados y de esta manera pasar de muerte a vida. Vamos a orar si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú quieres creer en Él como el Salvador, lo puedes hacer en este momento, para que ya no te burles más de los creyentes. Señor Dios, entiendo hoy que necesito creer en ti para salvarme, que he visto el comportamiento de otros creyentes y me han sorprendido, y yo quisiera ser diferente, quisiera ser una persona que te siga y te sirva. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Le entrego mi vida a Cristo, creo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, creo que derramó su sangre para perdón de mis pecados. Creo también que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios y que Él ahora está vivo y está presente y desea que yo sea de su familia. Creo lo que tu palabra dice, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es lo que todo el mundo hemos hecho como creyentes para poder pasar de muerte a vida. Si tú haces esta oración, hiciste esta oración muy sincera y de todo corazón, pues te vas a salvar porque creíste, no porque te portaste bien. Y considerar ahora tu nueva vida, que va a ir cambiando paulatinamente hasta que veas frutos en la misma. Bueno, espero que les sea de utilidad este estudio, repásenlo y que puedan entender en realidad lo que el Señor quiso decirles a ustedes.
Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado para continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Con gusto compartimos todo lo que vamos aprendiendo y ustedes también vayan reforzando todas estas verdades. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, aquí nos vemos en la próxima.